RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 6 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, el impacto de la crisis sanitaria producto de la pandemia de coronavirus, acapara prácticamente la atención de todos los medios de comunicación. Ya se registran 1.280.046 casos en todo el mundo según las cifras de la Universidad Johns Hopkins. Saben ustedes que ha creado una página especial para reflejar el avance de esta nueva enfermedad en todo el mundo. Se registran 69.700 víctimas y más de 260.000 personas recuperadas en todo el mundo. En nuestro país, lamentablemente, la actitud continúa siendo la misma de siempre, la de no ofrecer mayores detalles acerca de lo que está ocurriendo, una exigencia que se ha hecho desde que se conoció la aparición de esta enfermedad, incluso antes de que llegara a Venezuela, desde las sociedades médicas, los científicos, la publicación del boletín epidemiológico que tanta falta hace para saber las dimensiones del problema y otras enfermedades que ya estaban en curso. Bueno, ayer, con sorpresa, escuchamos a Nicolás Maduro recriminar a Iván Duque por no aceptar 2 máquinas que él pretendía enviar a ese país. Y recordamos aquel refrán tan popular en España: consejos vendo, pero para mí no tengo, tomando en consideración la crisis que afecta a nuestro país. Y lo cierto es que hay muchísimas dudas con relación a los datos que se han ofrecido, al menos hasta ahora. De hecho, si ustedes revisan el informe de Naciones Unidas referido a Venezuela, al que han hecho referencia desde el equipo de Nicolás Maduro, allí se refleja un dato sobre el número de pruebas administradas hasta el 31 de marzo. Pruebas para despejar si existe o no la enfermedad. Estamos hablando de 1.779 pruebas según Naciones Unidas. La tasa positiva es de 8%. Y allí también se refleja que el gobierno de Maduro ha indicado que tiene más de 50.000 kits diagnósticos y además que esperaba tener en disposición más de 2 millones de tabletas de fosfato de cloroquina. En fin, la pregunta es: ¿por qué se han realizado tan pocas pruebas en nuestro país? Para conocer las dimensiones de lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo comentaremos como es natural durante la mañana de hoy, porque la comunidad internacional sigue de cerca lo que está ocurriendo en Venezuela, a diferencia de otros países como Reino Unido, España, Europa en general, o incluso en los Estados Unidos, donde destacan el papel del personal de salud. En nuestro país lamentablemente se le persigue, se le criminaliza. De hecho, el fin de semana Provea denunciaba la detención de una nueva profesional en Venezuela. Se trata de la bioanalista Andrea Sayago del Hospital Pedro Emilio Carrillo, por parte de la Policía del Estado Trujillo. Ellos exigían la inmediata liberación y tenía que ver justamente con las denuncias que ha hecho el sector salud de nuestro país, que recibe, por cierto, a cambio de entregar su vida para defender la de los pacientes, solo $3 mensuales o un poco más. No es comparable, evidentemente, con ninguna de las situaciones que hay en el mundo hoy día para el personal de salud. No sé si ya tenemos a Carmen Beatriz Fernández vía Skype. Con ella vamos a hablar acerca de justamente lo que está ocurriendo con la comunidad internacional y Venezuela, porque ciertamente la semana pasada nos tocó hablar sobre un operativo desplegado de seguridad por parte de los Estados Unidos,
haciendo énfasis en nuestro país. Ellos hablaban de la necesidad de evitar que los cárteles de la droga aprovecharan este momento y hacían énfasis en las acusaciones contra el equipo de Nicolás Maduro. Paralelamente se había presentado un plan para una transición a la democracia en Venezuela, un plan que ya tiene el apoyo de más de 40 naciones en el mundo. De hecho, en el documento, y lo hablamos con ustedes, se habla de la participación activa de la Unión Europea en materia de sanciones, también de América Latina con relación a la iniciativa ante la Corte Penal Internacional. Me dicen que la tenemos en la línea, nuestra primera invitada. Ya respondió, habrá que ver cuando me escuche perfectamente. Se trata de Carmen Beatriz Fernández. Ella es especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia, y con ella queremos hablar justamente acerca, de las perspectivas que tenemos por delante, porque ciertamente en tanto no se resuelva la crisis institucional, será muy difícil acometer cualquier acción para enfrentar esta pandemia que afecta ahora mismo a todo el planeta. Por cierto, cuando escuchábamos a Maduro decir que Iván Duque, el presidente de Colombia, no tenía derecho a negarse a recibir ayuda humanitaria para su país, recordábamos lo que ocurrió hace un año en la frontera con Colombia y con Brasil. Allí murieron, ustedes recordarán, indígenas que pedían, que rogaban se permitiera la entrada de ayuda humanitaria en nuestro país para hacer frente a lo que ya estaba pasando hace un año. Y sin embargo, tenemos que escuchar este tipo de declaraciones recriminando a otros. Por eso decía, consejos vendo, pero para mí no tengo. Carmen Beatriz Fernández, no sé si me puede escuchar a esta hora. Muy buenos días. Perfectamente, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos la mañana de hoy. Yo le pedí una primera valoración acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el escenario internacional, las posibilidades de una transición a la medio de esta coyuntura producto de la pandemia de coronavirus. La escuchamos. Sí, en primer lugar habría que decir que pareciera que Maduro, a primera vista, parecía que Maduro había tomado tempranamente las decisiones adecuadas, ¿no? O sea, le concedió a la pandemia la importancia que merece, atacó tempranamente con el confinamiento, con la cuarentena. Sin embargo, lo que uno va viendo día a día es que en realidad lo que pasó fue que aprovechó esa coyuntura para echarle un nuevo zarpazo a los restos democráticos de la sociedad, por un lado, y por otro lado aprovechó esa coyuntura muy hábilmente para tapar lo que es verdaderamente una situación crítica e inexplicable, que es la falta de gasolina en Venezuela, una situación que nunca se pudo llegar a pensar, que Venezuela sufriera una escasez de gasolina y que no hubiera gasolina. Todo eso ha sido tapado precisamente por cómo el régimen ha venido manejando la pandemia, ¿no? Lo que viene sucediendo en Venezuela en el marco del coronavirus es sumamente grave, porque viene atentándose por un lado, contra las libertades individuales, a la movilidad, pero por otro lado, contra la libertad de información, ¿no? Entonces se ha mantenido, digamos, la nomenclatura, el régimen, las autoridades han venido ocupándose, mantener un control muy férreo de la información a través de dos formas. Una, la más visible, que es el atentar contra los periodistas. El caso de Davidson fue muy notable, ¿no? Pero la otra es con el control de los test, ¿no? Ese férreo control de los test de la coronavirus tratando de controlar el número y la información que suministra y tratando de controlar cuáles son los test que dan positivos, y ese control de la información que básicamente lo que está haciendo es demostrar que la lucha contra el coronavirus en Venezuela se libra mucho más en las salas de redacción que en los laboratorios clínicos, ¿no? Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, porque insistimos, en medio de esta crisis, en este contexto, se ha presentado sobre la mesa otra vez una propuesta para que se inicie una transición a la democracia en nuestro país. A partir de allí, incluso hacer frente a esta crisis de otra manera.
con instituciones renovadas, acceso a financiamiento internacional, incluso con la promesa del levantamiento progresivo de las sanciones y más tarde la celebración de elecciones libres en nuestro país. Yo le pediría un comentario acerca de la reacción del equipo de Nicolás Maduro en torno a este tema. ¿Qué puede decirnos? Bueno, la reacción ha sido muy tenue, la reacción ha sido muy tibia, pero yo creo que esa oferta propuesta del Departamento de Estado no es una oferta propuesta para Nicolás Maduro. Entonces allí lo que hay que analizar es cómo va la procesión por dentro. Es decir, no necesariamente son importantes las reacciones de Maduro ni las reacciones de Diosdado Cabello, digamos que están en la cima de esa nomenclatura, sino lo importante sería medir unas reacciones que son mucho menos visibles, que van en cuadros que no están en la primera línea, sino en la segunda, ¿no? Porque de alguna manera la oferta propuesta del Departamento de Estado es parecida a lo que habíamos visto, o sea, digamos que parte de lo que se había acordado en Barbados, de los acuerdos de Oslo, parte de los acuerdos de Oslo, pero con otros incentivos. Y los incentivos están en el lado de la coyuntura, en el lado de la pandemia, la ayuda humanitaria, pero también muy interesante es, digamos, el levantamiento de las sanciones que van, en primer lugar, a las sanciones petroleras, pero alcanza a numerosísimas sanciones individuales de personeros que son mucho menos visibles que los que están en el cuadro de mando. Y a ellos precisamente es que se está dirigiendo o se puede hacer interesante esta propuesta. Otra cosa interesante ahí es que la propuesta no te fija un ultimátum, ¿no? No dice en las próximas 48 horas, en las próximas 72 horas, sino es una oferta que está allí y no fija un deadline. Y conforme pasen las horas, conforme la situación en Venezuela empieza a hacerse cada vez más y más comprometida, cada vez más y más complicada, la oferta igualmente empieza a hacerse más atractiva. Ahora, decía uno de los asesores de seguridad del presidente Donald Trump, Mauricio Claver Carone, que en una entrevista la semana pasada, que se trata de la última propuesta diplomática que se le va a hacer a Nicolás Maduro. Quisiera su comentario. Sí, repito, en realidad la oferta no es para Maduro, interpreto yo. O sea, la oferta, Maduro tiene un rol, pero la oferta fundamental es para los actores de segunda línea, los actores que son del entorno de Maduro, pero que no han quemado sus naves, digamos. La recompensa sobre la cabeza de esa primera línea de la nomenclatura te fija una marca muy agresiva, digamos, muy grave sobre esas cabezas, y les dice, no, ya no eres tú el que vas a negociar, es a ti a quien te van a negociar, ¿no? Y creo que en ese sentido, obviamente, tiene un rol Maduro, pero ese rol suyo no es ni remotamente tan importante como lo fue en los diálogos de Oslo. Ahora, yo le pregunto, porque el equipo de Nicolás Maduro paralelamente las declaraciones o, digamos, el operativo que ha puesto en marcha por el tema del coronavirus y estas medidas como la cuarentena y otras, ha iniciado una campaña internacional para poner freno a las presiones, dicen ellos, en un documento que se publicó el fin de semana, de Donald Trump contra el régimen venezolano. De hecho, ellos denunciaban que supuestamente se está planeando un bloqueo naval contra Venezuela. Movilizaron a los grupos, por cierto, afines en Colombia, grupos de congresistas quienes advertían al presidente Iván Duque sobre apoyar una posible acción contra Venezuela que no está planteada, que sepamos de momento, pero yo le pediría un comentario en relación a este tema, porque al final del día da la impresión que se trata de acciones que significan una reacción al mismo tiempo a esta propuesta y a las medidas que se están tomando, pero para nada van al fondo de la cuestión, que es la crisis que afecta ahora mismo a nuestro país. Quisiera su comentario.
Sí, por eso digo precisamente que la ayuda humanitaria es un incentivo muy importante para la oferta propuesta del Departamento de Estado, ¿no? Como lo fue el 23 de febrero. Es que de alguna manera uno puede sentir la primera impresión sobre la propuesta del Departamento de Estado puede ser un déjà vu, porque hay muchas cosas que uno ya había visto, ¿no? O sea, pero esto va como más allá, ¿no? Es la suma de febrero de 2019 con el incentivo de la ayuda humanitaria tan importante, más Oslo, pero añade el compromiso explícito en liberar las sanciones, que es sumamente detallado, ¿no? Es prácticamente un manual y tiene prácticamente un cronograma implícito, ¿no? Deja poquísimo espacio a la imaginación y a la improvisación, ¿no? Entonces, por otro lado, la paranoia de la nomenclatura está plenamente justificada. O sea, no, digamos, la paranoia es una enfermedad, pero la persecución existe, ¿no? Es un axioma psiquiátrico y existe, la persecución existe. O sea, los ejercicios navales en contra del narcotráfico en el Caribe existen, y la movilización muy amplia, muy fuerte, existe, y existe no solamente por parte de los Estados Unidos, sino acompañada por la Armada de Alemania y de Holanda. Entonces, de manera que la cosa no es tampoco un juego, ni esa paranoia es injustificada, pues, ¿no? Digamos, la excusa de combatir el narcotráfico muy cómodamente, muy fácilmente se podría extrapolar a un país que han venido denominando narcoestado, y contra quien se han establecido unas medidas fiscales, penales sumamente graves, ¿no? Tenemos que hacer una pausa para ir al policía. Yo le ruego a Carmen Beatriz Fernández permanezca unos minutitos más. Le dejo la siguiente inquietud. Al regreso le doy la palabra para contestar. Si en lo personal cree que están dadas las condiciones para una transición a la democracia o no. En este momento, a la luz de lo que hemos venido conversando, insisto, al regreso de la pausa le damos la palabra. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando con Carmen Beatriz Fernández sobre una posible transición a la democracia en nuestro país en medio de la actual coyuntura, a la crisis económica, social, bueno, en todos los órdenes que afectan a nuestro país. Se suma ahora los efectos de esta pandemia de coronavirus. Nos acompaña vía Skype y yo dejaba una inquietud en su opinión personal y a la luz de lo que sabemos y lo que hemos comentado en el corte anterior. ¿Existe la posibilidad en este momento de una transición a la democracia en nuestro país con el impacto que esto tendría? ¿Qué opina usted?
Bueno, yo creo que hay incentivos muy claros en una transición a la democracia. Este Consejo de Gobierno integrado por 5 personas es básicamente una entidad, una institución cuyo único objetivo es hacer una transición rápida o relativamente rápida a la democracia, ¿no? Entonces creo que hay muchos incentivos, como dije, y los incentivos no solamente vienen dados por esa danza de millones sobre las cabezas de la nomenclatura, sino sobre todo creo que es por la pandemia. Porque la pandemia pone muy claro que existe una incapacidad del gobierno de manejarla. Más allá de ese control de la información, el control de la información es tan tajante y las mentiras sobre las cifras de la pandemia se hacen tan evidentes que dejan muy claramente la incapacidad del gobierno de Maduro para manejar la pandemia. Y entonces, ante este fenómeno, es muy posible, porque, la pandemia se maneja, y este es un tema no venezolano, sino un tema global, sino las mejores formas de manejar la pandemia, y fue la lección más clara que dejó la pandemia de la gripe española en 1918, es el manejo de la verdad. Es el manejo de la ciencia, el manejo de las estadísticas. O sea, si tú no gerencias con transparencia las estadísticas, te estás engañando a ti mismo. Y eso es, creo que, lo que estamos viendo en Venezuela ahora mismo. Entonces, esa incapacidad del gobierno para resolver los problemas de fondo en una crisis tan agobiante, tan acuciosa y tan de vida o muerte, porque nunca antes fue efectivamente tan de vida o muerte, el que tú seas incapaz de manejarlo se hace muy claro, no solamente para la oposición, sino se hace muy claro para quienes sostienen al régimen. Y evidentemente quienes sostienen al régimen tienen un rol fundamentalísimo, como lo han tenido siempre y como lo han tenido en todos los procesos de transición a la democracia. O sea, al final hay una esperanza puesta sobre las capas medias del estamento militar. Y esa sigue siendo la incógnita. Ahora, ¿están dados los incentivos? Creo que nunca como ahora habían estado dados los incentivos. Ahora, yo le pregunto porque uno de los elementos que llamó poderosamente la atención de este plan de marco para la transición a la democracia en nuestro país es que, según el gobierno norteamericano, y entendemos con el acuerdo de los países que ya lo han expresado, incluyendo la Unión Europea, bueno, sería un plan sin Maduro, pero también sin Guaidó, sin el presidente de la Asamblea Nacional. Inicialmente él se haría a un lado, asumiría el papel como presidente del Parlamento, tendría la posibilidad, al igual que Maduro, que también nos llamó poderosamente la atención, de participar en unas eventuales elecciones. Quisiera su comentario en relación a este tema. Sí, eso a mí particularmente me confundió, ¿no? O sea, creo que esa aclaratoria, o sea, una cosa dijo Pompeo y otra cosa después aclaró Elliot Abrams. Elliot Abrams, ¿no? En relación al eventual rol de Maduro. O sea, a mí eso me resultó ligeramente confuso. Ellos la aclaración que hacen es que no es Maduro como tal, sino el rol que tenía Maduro de usurpador a la presidencia. En otras ocasiones se ha dicho que no hay mejor candidato para la oposición que Maduro como representante del chavismo. Yo de alguna manera estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, me parece que sería muy cuestionable que en esa transición a la democracia fuera Maduro candidato, ¿no? El tema es que, bueno, tú tienes, y lo que estamos viendo en estos días es nuevamente un concierto muy importante de la comunidad internacional que es tremendamente llamativo, porque en medio de la pandemia, que cada quien está preocupado por sus tragedias particulares, Venezuela ha dejado de ser un tema importante y no tiene cómo serlo porque
la pandemia ha superado el tema Venezuela, pero por mucho. Pero que en medio de todo esto, la comunidad internacional haga un alto para apoyar esa oferta propuesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos es muy llamativo, ¿no? Como tú bien decías hace unos minutos, la cantidad de países sumándose a apoyar la propuesta es tremendamente llamativo y pareciera que además Maduro y su gente no lo esperaban, ¿no? Ellos pensaban que la pandemia les estaba dando una taima en ese interés de la comunidad internacional por Venezuela, ¿no? Pero es que además, si me permite, creo que la preocupación es clara sobre lo que puede ocurrir en el futuro con Venezuela y en la región si las cosas siguen como van y no se resuelve la crisis institucional. Es decir, el problema sanitario tendría que ser acometido o atacado desde todos los frentes en la región. E insistimos, si esta situación no se resuelve, creo que una de las preocupaciones que ha motivado, bueno, la reacción de la comunidad internacional ha sido esa. ¿Qué opina usted? Sí, te doy la razón completamente. O sea, creo que los problemas de la región latinoamericana son cada vez más unos problemas que deben resolverse en comunidad y en concierto y en acuerdo de líneas claras. Y el tema sanitario es clarísimamente, no solamente en la región latinoamericana, sino en el mundo. O sea, tú tienes la necesidad de establecer no solamente líneas de investigación en conjunto, sino líneas de prevención en conjunto y líneas de cómo manejar conjuntamente con los mismos criterios lo que es un enemigo que es común, que es absolutamente común. O sea, no hay nada más globalizado que la pandemia que estamos viviendo ahora. Y uno de los problemas que tiene el resolver la pandemia en la escala latinoamericana es, entre otras cosas, que tú tienes unos gobiernos que están mintiendo en el manejo de su información. Y esa mentira sigue además un relato que en el caso venezolano es muy claro y que sigue dos lineamientos, un lineamiento global y un lineamiento local. Desde el punto de vista local, el relato y el manejo de la pandemia desde las autoridades como Maduro y como el psiquiatra Jorge Rodríguez, es reavivar la lucha de clases, avivar la lucha de clases. Cualquier explicación que ellos dan está enmarcada en los oligarcas que trajeron el virus de Europa para contagiar al pueblo, ¿no? Entonces, ese es un relato falso de la pandemia. No es una enfermedad de ricos, no es una pandemia absolutamente democrática desde el punto de vista de quién puede tocar, pero además termina perjudicando precisamente a los más pobres y a los más vulnerables por sus deficiencias en salud y sus deficiencias alimenticias, digamos, ¿no? Por cierto, un relato que se cae por su propio peso, tomando en consideración el inicio, el epicentro de esta crisis sanitaria que es China. Aunque al equipo de Maduro le cueste reconocerlo. Carmen Beatriz Fernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Me dicen que se suma a nuestra mesa de debate Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela. Como siempre, embajador, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, un cordial saludo para ti y para toda tu audiencia. Pues, embajador, creo que he escuchado la última parte de la intervención de Carmen Beatriz Fernández, nuestra invitada anterior, y yo quisiera iniciar conversación con usted a partir de este tema, porque ciertamente llama la atención que tantas naciones, más de 40 hasta ahora, hayan expresado su acuerdo con este plan marco de transición a la democracia en nuestro país en medio de la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo. Y yo le trasladaba a nuestra invitada que, entre otras cosas, la preocupación es lo que puede ocurrir en la región con esta crisis sanitaria si no se resuelve la crisis institucional en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, María Alejandra, efectivamente el tema de la crisis venezolana se agrega a la crisis
sanitaria mundial provocada por la pandemia del coronavirus. Pero si tú me permites, yo me gustaría hacer un poco de contexto para plantear el debate sobre el tema de la transición en Venezuela. Yo recuerdo, esta mañana leía unas notas publicadas en el diario The New York Times por tu colega Barrera Tisca, que señalaba que la crisis ocurre en el medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo y que está caracterizada pues por el colapso del sistema sanitario venezolano, particularmente a partir del año 2014. El deplorable estado de las instalaciones sanitarias, sumado a las crisis eléctricas con frecuentes apagones en distintas zonas del país. Ayer mismo en Caracas tuvimos 3 o 4 apagones en el día. También se añade a la hiperinflación que devora los menguados salarios de la gran mayoría de los venezolanos, la escasez de insumos, la falta de agua. Todo esto se añade pues un panorama de alto riesgo. Así que si bien antes de la pandemia enfermarse era muy peligroso por las carencias que he mencionado en este momento, puede ser ahora una situación prácticamente de vida o muerte. Basta solamente ver los aterradores estadísticas sobre alimentación y economía, en donde más del 60% de los hogares no tienen dinero para comprar comida, el 21% de los venezolanos se encuentran subalimentados, más del 30% de la población padece de inseguridad alimentaria. Entonces, este es un cuadro que Venezuela solo reconoció, mejor dicho, el gobierno reconoció que había una crisis humanitaria cuando pudo echarle la culpa de ello a los Estados Unidos. Ese es el escenario de hoy, en el medio de la peor crisis político-institucional de la historia de Venezuela. Se agregan otras variables, como la creciente represión contra figuras de la oposición que continúan hasta ayer. Hubo 2 miembros del equipo del presidente interino que también fueron detenidos. Hay encarcelamiento de parlamentarios, restricciones y hostigamiento a los medios de comunicación. Y otras ya de carácter más geopolítico, como la que estamos observando con el despliegue militar en el Caribe, principalmente por fuerzas de los Estados Unidos. Este es el contexto en el cual se insertan tanto la propuesta del presidente interino Guaidó para conformar un gobierno de emergencia nacional, que fue anunciada al país el finales del mes de marzo y ratificada el 2 de abril, y que cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional, pero también como la propuesta de Donald Trump denominada Marco para la Transición Democrática en Venezuela. Si uno lee ambas, observa como rasgo central que el foco de las estrategias es la de garantizar el retorno a la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela mediante la celebración de unas elecciones justas, libres, transparentes, con observación internacional calificada. Embajador, tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca con nosotros unos minutos más. Al regreso, quisiera referirme acerca de los incentivos que existen para que esto se concrete o no. Además que el tiempo corre en contra de los venezolanos como nunca antes, tomando en consideración, insistimos, el impacto de la crisis sanitaria y sus consideraciones sobre la reacción del equipo de Nicolás Maduro, que ha rechazado de plano esta posibilidad, el documento, el plan presentado por el Departamento de Estado, y ha pasado a la ofensiva de denunciar, este plan para justamente acabar, digamos, desplazar la revolución bolivariana en nuestro país. Yo le dejo este par de inquietudes. Al regreso de la pausa le doy la palabra. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos,
por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la preocupación de la comunidad internacional que ahora mismo, como en todo el planeta, combate esta epidemia, esta pandemia de coronavirus, pero que sin embargo sigue de cerca lo que ocurre en nuestro país. Nos acompaña el embajador Edmundo González Urrutia y yo le dejaba un par de inquietudes sobre los incentivos, embajador, para que, bueno, se produzca, se materialice una transición a la democracia con el impacto que esto tendría en medio de esta crisis sanitaria, bueno, para acceder a ayuda internacional, incluso a financiamiento. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, la reacción del equipo de Nicolás Maduro rechazando de plano cualquier posibilidad de esta naturaleza. Lo escuchamos. Bueno, efectivamente era previsible esta reacción del régimen de Maduro y de sus voceros más calificados de rechazar la propuesta. Sin embargo, si uno observa el respaldo recibido masivamente por la comunidad internacional, incluso países que habían permanecido un poco al margen de los pronunciamientos anteriores, el último de ellos, como fue el gobierno del Uruguay, que fue muy claro en respaldar estos esfuerzos que se están haciendo para buscar una transición a la democracia y la restauración del Estado de Derecho en Venezuela. Evidentemente que el tema de la pandemia ha venido, digamos, a atenuar. Si esto hubiese ocurrido sin la pandemia, tal vez estuviéramos en otras circunstancias. Pero no obstante ello, el respaldo de la comunidad internacional ha sido masivo, como había sido anteriormente, y sobre todo porque si tú te pones a ver los planteamientos propuestos, tanto en ambas propuestas, en cierta forma recogen los planteamientos que habían hecho los delegados del presidente interino en las conversaciones impulsadas por el gobierno de Noruega y que se celebraron en Oslo y en Barbados. No hay mucha diferencia a lo que allí estaba planteado. Así que, claro, el gobierno va a continuar en su posición de intransigente, de no negociar absolutamente nada. El país, entre tanto, continúa en el colapso. Yo no visualizo una salida a corto plazo porque el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos están llegando a niveles impresionantes. La escasez de gasolina puede disparar expresiones de violencia y de estallido que son indeseables para todos los venezolanos en un momento como este. Así que yo no entiendo cómo un gobierno que está siendo señalado por vinculaciones al tráfico internacional de drogas,
y al lavado de dinero, por citar dos de los señalamientos más delicados, no puede encontrar en estas propuestas un camino para aliviar las tensiones políticas y de todos los venezolanos y la situación económica. Así que esto es un salvavidas, que si tú te pones a ver, para que el gobierno acepte las propuestas y tome con seriedad lo que allí se está planteando. Embajador, tengo que preguntarle acerca del regreso masivo de venezolanos en medio de esta crisis sanitaria. Hemos visto, o así lo han registrado las autoridades colombianas, más de 500, 600, creo que durante el fin de semana, de ciudadanos de nuestro país retornando producto de lo que está ocurriendo en América Latina, incluso algunas decisiones que afectan a ciudadanos de Venezuela. ¿Qué puede decirnos en relación a este tema y qué podemos esperar en el futuro? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente se está produciendo un retorno de los venezolanos, fundamentalmente de los que estaban en los países vecinos más cercanos, en el caso de Colombia. Ahora, si tú te pones a revisar las cifras, que regresen 500, 1000, 2000 venezolanos, y la comparas con el 1 o 1,5 millones que se instalaron en Colombia, son cifras muy menores. Sin embargo, es un dato importante que hay que tener en cuenta. ¿Y cuál es la razón de ese regreso de venezolanos? El empeoramiento de las condiciones de vida producto de la condición sanitaria mundial, de la pandemia, que ha obligado a empresas a trabajar, a cerrar sus actividades, y muchos de estos venezolanos estaban de trabajadores, digamos, ambulantes. Entonces, al haber todas estas restricciones, se quedan sin trabajo, se quedan sin sustento para llevar a su casa. Así que evidentemente es un drama social importante que hay que tener en cuenta, y que está allí, visible. Sin embargo, las cifras de los venezolanos que se fueron por la crisis en Venezuela superan altamente los pocos que están regresando, que ojalá pudiéramos generar condiciones en Venezuela para que buena parte de todo ese capital humano que se fue del país pudiera retornar en una Venezuela distinta, en una Venezuela en democracia, con libertad, con empleo, con un sistema sanitario que pueda cumplir verdaderamente las funciones para las cuales fueron creadas. Ahora, embajador, el presidente de Colombia, Iván Duque, él emitía un mensaje durante el fin de semana diciendo que los migrantes venezolanos enfrentan la dictadura y ahora una pandemia, no podemos referirnos a ellos de manera despectiva. Respondía él a unas declaraciones que dio la alcaldesa de Bogotá. Él decía que pese a las dificultades seguiremos trabajando para ellos con programas sociales que tenemos y continuaremos haciéndolo de la mano con alcaldes y gobernadores. Yo quisiera su comentario porque ciertamente este tipo de declaraciones destempladas, que hemos escuchado en ciudades como Bogotá se repiten en otras localidades de América Latina. También le pediría un comentario de su parte porque el drama ahora es doble para aquellos que salieron huyendo justamente de la crisis de nuestro país y tienen que enfrentar esta situación extrema producto de la pandemia del coronavirus, bueno, en medio de las tensiones. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, estas condiciones extremas a las que estamos siendo sometidos, no solamente los venezolanos, sino esta crisis está afectando también al resto de los países de la región. Colombia es uno de ellos, pero también está en Lima, y las imágenes que estamos viendo en Ecuador, particularmente en Guayaquil, de los estragos que está produciendo la pandemia del coronavirus son aterradoras. Ahora sí, se están dando expresiones de xenofóbicas, no solamente esta es la que te referías en Colombia, en Cúcuta especialmente, sino otras que se han venido dando incluso antes de que estallara esta crisis del coronavirus, porque en la misma Lima, que uno tiene que entenderlos como una realidad
de las condiciones socioeconómicas de estos países. Eso es lo que está provocando esa digamos, expresiones xenofóbicas hacia los venezolanos que han tenido que huir en búsqueda de mejores condiciones de vida en otros países. Embajador Edmundo González Urrutia, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión, análisis acerca... me dicen que tenemos antes de que se retire, embajador, vamos a reponer un extracto de esta declaración que ofrecía el presidente de Colombia, Iván Duque, en torno a los migrantes, los refugiados venezolanos, respondiendo, insistimos, a una polémica que se generó por declaraciones de la alcaldesa de Bogotá. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario antes de despedir. Escuchemos. Y a lo largo de los últimos 3 o 4 años han sido millones de venezolanos los que han salido del país. 1.7 millones ha llegado a Colombia, otro tanto ha llegado a Ecuador, a Perú, a Chile. Y sabemos que es una población que ha sufrido mucho y que ve con ilusión el día en que se restablezca la democracia y hay una perspectiva de recuperación para regresar a su territorio. Nosotros, en lo que nos corresponde, hemos tenido una política migratoria fraterna y de atención. Hemos tratado de habilitar servicios de salud, servicios educativos, servicios que permitan regularizar su condición laboral. Y eso le ha merecido a Colombia no solamente un gran reconocimiento a nivel mundial, sino también un gran reconocimiento de la población venezolana. En nuestro país no podemos referirnos a ellos de manera despectiva, ni podemos tratarlos como venezolanos que están allá, como si fueran personas que no participaran en nuestra sociedad. Por eso nosotros hemos tenido programas de atención y hoy queremos seguir buscando cómo en este momento tan difícil que estamos viviendo, esos niños que estaban en riesgo de apatridia y que les dimos también la nacionalidad colombiana y esas familias vulnerables encuentran mecanismos para tener el alimento en un momento tan crítico y que necesita la mejor de nuestra solidaridad. Aquí no podemos caer ni en la xenofobia, ni en la estigmatización, ni mucho menos en tratar de desdeñar a un sector que hoy también está siendo víctima, no solamente de lo que ocurre en su país producto de la dictadura, sino también de cómo se afecta producto de la pandemia en los países donde tenemos esa población migrante. Así que para embajador, quisiera su comentario. Yo no puedo sino coincidir totalmente con estas expresiones, estos comentarios que acaba de hacer, o hizo el presidente de Colombia, en donde hemos encontrado la solidaridad de un país hermano y que ha sido, por supuesto, reconocida por muchos países y por muchos sectores en Venezuela, la fraternidad con lo que han recibido a los venezolanos que han huido hacia Colombia. No es poca cosa el que 1.700.000 venezolanos se hayan desplazado hacia ese país, con todo lo que eso significa, y como lo bien dijo el presidente, que con todo lo que ello significa en servicios de salud, de educación, vivienda, que han tenido los venezolanos en estos últimos tiempos. Yo creo que sería un absurdo no reconocer esta solidaridad, esta fraternidad con la que se ha recibido a los venezolanos allí. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos como siempre. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con información que tiene que ver con el mercado petrolero que afecta directamente a Venezuela.
el presidente de los Estados Unidos había anunciado conversación con sus pares de Arabia Saudita y de Rusia a ver si existía un acuerdo para reducir los niveles de producción, y esto generó un impacto, entre otros elementos, en el mercado. Sin embargo, se conoció, y así lo publicaban agencias de noticias, que la reunión de la OPEP, que estaba, una videoconferencia que estaba programada para el día de hoy, fue pospuesta, y eso ha generado también un impacto en el mercado. Lo cierto es que el precio del crudo cae este lunes ligeramente. El WTI se ubica en $27,77 el barril, el Brent de referencia en Europa en $33,32, y la cesta OPEP está en $18,93, francamente bajo para tomando en consideración lo que está ocurriendo en nuestro país, pero es una situación que para Venezuela y todos los países productores de petróleo genera preocupación, luego de que se abriera la discusión sobre la necesidad de reactivar la economía de alguna manera y en un momento determinado, a pesar o en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus. En Estados Unidos se preparan para un momento Pearl Harbor, así lo han dicho esta semana, y tiene que ver con el número de contagios y de víctimas por el COVID-19. El portavoz de Salud Pública de los Estados Unidos anticipa la más dura y más triste semana en las vidas de los ciudadanos. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El